Esta noche voy a morir, y moriré con más de 200 almas en el cielo. Soy Eliane Bernardes, jefa de cabina, quien antes creía que el estándar de excelencia residía únicamente en Europa. Pero cuando la alarma de incendios de la bodega sonó y el olor a humo comenzó a morder mi respiración, supe de inmediato que el honor no significaba nada si todos no llegaban a salvo a tierra. El comandante anunció: «Tenemos que desviarnos a la Ciudad de México». Una sola frase que heló mi corazón. El país que siempre había despreciado se convertía en mi última esperanza. En ese instante no temía solo al fuego, temía la verdad de que, a veces, la velocidad no es frialdad, sino la responsabilidad que corre un paso por delante de la muerte. Y la lección de esta noche me enseñaría que la supervivencia no depende solo de la tecnología, sino de las personas que eligen hacer lo correcto de inmediato, sin calcular el precio del lucro. Antes de esa noche, yo era claramente un tipo de persona, alguien que valoraba más la imagen que la humanidad. Mi nombre es Eliane Bernardes, jefa de cabina desde hace 10 años. Mi trabajo no era solo servir, era mantener la atmósfera de la aeronave siempre en calma. Fui entrenada para mantener la postura erguida, incluso con el corazón inclinado, para sonreír con elegancia, incluso cuando las preguntas de los pasajeros perforaban como agujas. Y lo más importante, fui entrenada para creer que el estándar es la religión de quienes trabajan en aviación. Mi estándar tenía la forma de los aeropuertos europeos, el olor a café expreso fuerte y el sonido de los anuncios en francés, suaves como la seda. Amaba la sensación de que el mundo estaba ordenado en capas, en reglas, y yo estaba en una capa lo suficientemente autosuficiente como para llamar a eso orgullo. Pero ese orgullo me ataba a juicios simplistas sobre países, personas y culturas que nunca me dediqué a entender de verdad. Había estado en México una vez, hace mucho tiempo, no como turista, sino en una rápida escala entre vuelos. Solo recordaba el calor seco que se sentía como un muro, las luces de la calle excesivamente brillantes, el sonido omnipresente de los organilleros y la sensación de que todo colisionaba, a diferencia de mi hogar, donde todo parecía correr sobre rieles. Regresé y les conté a mis colegas, riendo, que la Ciudad de México era como una ciudad que nunca duerme, pero que no podía conciliar el sueño por el ruido. Todos rieron, y la conclusión simplista se bombeó a mi cabeza. ¿Cómo un país así lidiaría con una crisis? Nunca dije en voz alta que los mexicanos no eran capaces, pero hice algo más cruel. Lo traté como un hecho incontestable. En la sala de descanso de la tripulación, solíamos hablar de los países como personajes de una obra. Este es rápido, aquel es lento, este es riguroso, aquel es relajado. Y México, en mi cabeza, fue archivado bajo la palabra desorganizado. Para mí, en esa época, desorganizado no significaba vibrante, significaba falta de seriedad, falta de rigor, sin la nitidez necesaria para lidiar con un minuto donde la vida se decide en segundos. Una amiga, Sophie, de Francia, una vez me advirtió: «Eliane, ten cuidado, a veces lo que llamamos orden es solo una cáscara». Le hice una mueca, como quien lo sabe todo, y esta es la verdad que me resistía a admitir. Estaba acostumbrada a desdeñar de manera educada, sin ofensas directas, sin prejuicios explícitos, pero usando comparaciones que siempre me colocaban en una posición superior. En esta profesión encontramos todo tipo de personas, las exigentes, las que temblaban de miedo a volar. Creía que entendía la naturaleza humana porque tenía que lidiar con las emociones de la gente todos los días. En realidad, solo entendía cómo controlar situaciones, no el corazón de las personas. Me gustaba el control porque, en el fondo, temía la incertidumbre. Me aferraba a las reglas porque me daban la sensación de que la vida tenía límites. Creía en el sistema porque me impedía aceptar que, a veces, el mundo es cruel sin previo aviso. Y siempre que encontraba una sociedad que no podía descifrar, la descartaba como sin estándar, para que mi propio corazón no temblara. La noche antes del incidente, la noche en que aún no sabía que las palabras Ciudad de México se instalarían en el centro de mi vida, estaba sentada en el Portgalley, mirando mi uniforme en el reflejo, pensando: nunca cometo errores, yo gestiono todo. Pero esa autoconfianza era ciega, casi como un vidrio. Una pequeña fisura podría romperlo todo. La fisura comenzó con algo más pequeño de lo que se imagina. Vi a un pasajero, un hombre de mediana edad,
tecleando frenéticamente en su celular, que luego levantó la cabeza y le dijo suavemente a un auxiliar de vuelo: «Tengo miedo, pero necesito ir. Mi mamá me está esperando». Respondí con mi sonrisa estándar, con frases de consuelo profesionales, pero internamente pensé: adulto y con miedo. No era que fuera cruel, pero estaba acostumbrada a ver el miedo como una debilidad. En mi mundo, el miedo debía doblarse ordenadamente, como un delantal en el carrito de servicio. No sabía que, pocas horas después, el miedo no me daría tregua para doblarlo, y el país que yo juzgaba como demasiado caótico sería el único en mostrarme otro significado de la pasión. No la pasión del desorden, sino la pasión de quien tiene la certeza de que es responsable, y por eso no necesita gritar, coaccionar o alarmar a nadie. Aún no entendía eso en ese momento. Todavía era la vieja Eliane, que embarcaba con la creencia de que el mundo entero debía operar bajo mi estándar, solo el mío. Y esa era la ilusión que la noche de hoy estaba a punto de destruir. No para avergonzarme, sino para hacerme crecer como un ser humano, que sabe que el valor de un país no reside en su imagen, sino en el momento en que todo está a punto de desmoronarse, y ellos aún eligen hacer lo correcto, de inmediato. Aquella mañana embarqué con la postura familiar, casi automática. Mi mente funcionaba como una larga lista de verificación: cerraduras de las puertas, toboganes de emergencia, extintores, botiquines de primeros auxilios, auriculares, anuncios de posición de los auxiliares. Todo tenía que estar en su lugar correcto, porque en esta profesión 1 milímetro de error puede costar una vida. Pero lo que nunca verifiqué fue mi propio corazón. Los pasajeros comenzaron a embarcar. Una mezcla de perfumes, el olor limpio de la tapicería recién higienizada, el sonido de las rueditas de las maletas como una lluvia ligera. Las personas estaban en sus propios mundos, revisando correos, abrazando a niños que dormían antes del despegue, sonriendo a sus parejas como si estuvieran comenzando una nueva vida. Inspeccioné la sección ejecutiva con un rostro perfectamente neutro, ni mucho ni poco. Esta era la cara de la confianza que la tripulación debía vestir como uniforme, pues no importa cuán aterrorizado estés, no puedes transmitir ese miedo a los demás. Un señor pidió agua, se la entregué y dijo suavemente: «Viajo mucho, pero hoy se siente extraño, como si algo estuviera fuera de rumbo». Reí levemente, profesionalmente. «Este vuelo será muy tranquilo, señor». Él sonrió, pero sus ojos no sonrieron. Debería haber grabado esa mirada, pues era la pequeña sombra que se expandiría más tarde. La aeronave ganó altitud sobre el océano. El sonido del motor era constante, como una larga respiración. Algunos pasajeros veían películas, otros pedían mantas. Le di órdenes a mi tripulante novata, Emma, de forma metódica, no porque me gustara mandar, sino porque creía que la claridad impedía el pánico. Con sus ojos aún ingenuos, se acercó a mí en la cocina trasera. «Señora Eliane, me pongo nerviosa cada vez que volamos tan lejos». Respondí secamente: «El nerviosismo está permitido, pero no dejes que los pasajeros lo vean». Ella asintió y rió. «Usted es como una roca, señora Eliane». Sonreí, una sonrisa que no permitía que nadie viera las grietas reales dentro de la roca. El tiempo volaba lentamente, como en los vuelos de larga distancia, una lentitud que hacía creer a la gente que todo continuaría normal para siempre. Comencé a organizar las bandejas de comida, preparando los bocadillos, verificando los menús especiales, vegetarianos, alérgicos a los mariscos, kosher. Eran detalles, y los detalles me daban la ilusión de control sobre la vida. Acabé recordando la frase de Sophie: «A veces, lo que llamamos orden es solo una cáscara». Sacudí la cabeza, apartando el pensamiento absurdo. Hubo un momento en que pasé por la clase económica. Un niño dejó caer un juguete, un luchador en miniatura. Un hombre de aspecto ejecutivo se agachó para recogerlo y se lo devolvió al niño con una sonrisa. La madre sonrió de vuelta e hizo un gesto con la mano en el corazón. Un gracias, típicamente mexicano, aunque hablaba francés con dificultad. El gesto era solo eso, un gesto, pero lo vi como una amabilidad que no necesitaba palabras. No sé por qué esa imagen quedó grabada, aunque debería ser insignificante para alguien que trabaja en el aire. Volví con Emma. «¿Ya ha estado en México, señora Eliane?», preguntó. Respondí sin mirar. «Solo de paso». «Los mexicanos son muy amables, señora Eliane. Tuve un amigo mexicano en la universidad, era muy servicial». No discutí,
pero tampoco estuve de acuerdo. Simplemente pensé que la amabilidad no era suficiente en tiempos de crisis, y ese era el pensamiento que la realidad me obligaría a corregir. A media tarde del vuelo, el tedio comenzó a instalarse. Algunos pasajeros dormían, otros se estiraban. Serví agua. Distribuí toallas calientes verificando la limpieza de los baños, pues la higiene a bordo era el orgullo de la compañía. Fue entonces cuando el teléfono interno sonó, un sonido corto y agudo, como un cuchillo cortando el aire. Atendí por instinto. Auxiliar Elian respondiendo. La voz del comandante no era la misma. No era la voz de quien estaba en control, sino la de quien intentaba impedir que todo se escapara. Eliane, ven de inmediato a la cabina. Mi corazón se detuvo por medio latido. La cena se me subió a la garganta, aunque el horno apenas estaba calentando la comida. Dejé la taza de lado lentamente, con miedo de que el ruido del contacto rompiera el mundo. Caminé por el pasillo, que parecía más largo de lo normal, como si el avión se estuviera estirando para retrasar el tiempo. Los pasajeros aún reían, veían películas, vivían en un mundo ignorante, y yo estaba a punto de entrar en otro mundo, un mundo donde la realidad no tenía mantas, ni edad, ni frases de consuelo educadas. Antes de llegar a la puerta de la cabina, miré hacia atrás, a la cabina de pasajeros, una vez, como si estuviera mirando el rostro de alguien que amas sin saber si lo volverás a ver. Respiré hondo y me dije, no importa lo que pase, debo ser el pilar. Empujé la puerta, y en ese segundo, vi rostros que nunca pensé temer ver asustados, luces de advertencia que no deberían estar encendidas, y escuché las palabras que hicieron que mi mundo entero cambiara de dirección instantáneamente. La puerta de la cabina se cerró con un clic, separando el mundo en dos mitades. De un lado, la cabina aún riendo, viendo televisión, comiendo bocadillos como si nada estuviera sucediendo. Del otro, la realidad sin filtros. Entré, y lo primero que vi fueron las manos del comandante, los dedos rígidos en los controles, como si estuviera sosteniendo las vidas de más de 200 personas de verdad. Las pantallas estaban llenas de números que giraban demasiado rápido para ser leídos. La alarma sonaba en pulsos cortos, perforando mi pecho. No era nueva en la profesión, había pasado por innumerables entrenamientos de emergencia, pero la realidad no es como la sala de simulación. La realidad huele a miedo. ¿Qué pasó? Intenté mantener la voz estable. El copiloto no respondió. Señaló el panel de luces rojas. El comandante habló rápido pero claro. Señal de humo en la bodega inferior. Posiblemente baterías de litio. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo palabras para no matarnos en el proceso. Necesitamos iniciar el procedimiento de emergencia inmediatamente. En mi cabeza era un torbellino. Oí fuego, y mi cerebro lo tradujo en una sola imagen. Humo arrastrándose por el aire, personas sofocándose, gritos llamando a sus seres queridos. Y yo tenía que ser la persona que les dijera que mantuvieran la calma, aunque yo misma me estuviera desmoronando por dentro. ¿A dónde nos desviamos?, pregunté, sabiendo que cualquier respuesta sería pesada. El comandante miró fijamente el mapa de vuelo y respondió secamente: Ciudad de México, es el más cercano y tiene capacidad de respuesta a emergencias. En ese momento, la palabra México no significaba un destino turístico, significaba la última línea de esperanza a la que nos aferrábamos, pero extrañamente no sentí alivio inmediato. Sentí una resistencia irracional, como un niño que se niega a aceptar la verdad. En mi cabeza había imágenes mezcladas de México, gente sonriente, colores vibrantes, el olor a tacos y esa duda profunda que nunca compartí. ¿Podrán manejarlo a tiempo? Era el mismo prejuicio que usaba al juzgar a Asia, solo cambiando el país. El comandante se volvió hacia mí. No me reprendió, pero su mirada me clavó en el suelo. Eliane, nuestro tiempo es corto. Elegimos el aeropuerto que puede recibirnos, no el que preferimos. Esa frase fue la bofetada más silenciosa posible. Asentí, porque soy una profesional. No tengo derecho a poner mi ego por encima de la vida de las personas. ¿Cuánto tiempo hasta el aterrizaje?, pregunté. Unos 35 a 40 minutos, si la situación no empeora. El comandante presionó el botón de comunicación con la torre de control. El inglés claro y conciso llegó por la radio. Reporting emergency, requesting priority routing and emergency preparation on ground. Y yo estaba en la cabina y escuché una frase que hizo tropezar mi corazón.
Request immediate coordination with Mexico City Emergency Response. Coordinación. No era solo pedir permiso para aterrizar, era pedir que todo el aeropuerto se moviera como un único organismo para recibirnos. Apreté el temblor en mis manos y pregunté de nuevo, ¿cuándo debemos informar a los pasajeros? El comandante respiró hondo. Ahora, pero sin pánico, necesitamos su cooperación. Asentí de nuevo, y mi mente comenzó a ordenar los pasos como una máquina, aunque mi corazón era humano. Primero, el anuncio. Mencionar falla técnica, sin usar la palabra fuego. Tripulación a sus posiciones, verificar baños, prohibir que la gente se acerque a la bodega, recoger objetos puntiagudos, mover artículos calientes, prepararla por brace position, dividir el control de voz para silenciar los gritos, y lo más importante, hacer que los pasajeros crean que había una salida. Me volví para salir de la cabina. Antes de abrir la puerta, me detuve un segundo, como si necesitara repetirme a mí misma. Al salir, nada de pánico, nada de voz alta, nada de lágrimas. Volví al por Galley Port y llamé a la tripulación con la mayor rapidez posible. Emma me miró y con una sola mirada supo que era algo serio. «¿Qué pasó, señora Eliane?», preguntó en voz baja. «Tenemos una emergencia. Vamos a aterrizar de emergencia en la Ciudad de México. Todos sigan sus funciones, sin heroísmos individuales. Saldremos de esto juntos. ¿Entendido?». Vi el miedo en sus ojos, pero también un sentimiento de no rendición. Tomé el micrófono del anuncio. Mis manos estaban heladas. Levanté el micrófono como si estuviera sosteniendo el destino de todos a bordo en unas pocas frases. «Atención pasajeros, el comandante ha detectado una falla técnica. Para máxima seguridad, la aeronave cambiará su ruta para un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por favor, permanezcan sentados, abrochen sus cinturones y sigan rigurosamente las instrucciones de la tripulación». Terminé el anuncio y solté el aire, como un buzo volviendo a la superficie. La cabina quedó en silencio por un momento antes de que un murmullo comenzara a fluir como una ola. Algunos preguntaron, algunos se levantaron, otros abrazaron a sus hijos con más fuerza. Caminaba más rápido, pero sin correr, pues si yo corría, todos correrían en pánico. Y mientras intentaba mantener todo en orden, sentí un olor débil, algo que no estaba en los entrenamientos, un humo muy fino, con la sombra de un fuego tratando de subir. Me quedé inmóvil por un segundo, y la idea más clara surgió en mi mente. Si el humo está aquí, quizás tengamos menos tiempo del que pensábamos. Miré a Emma y dije, en voz baja pero firme, «Inicien el procedimiento de emergencia total, ahora». Y fue en ese instante que este vuelo dejó de ser mi trabajo. Se convirtió en un juicio que teníamos que ganar con calma antes de que el miedo nos venciera. El humo estaba allí, no como en las películas, denso y paralizante, sino silencioso. Y eso era lo más aterrador, porque le daba a la gente tiempo para imaginar la muerte por su cuenta. Primero era una línea gris tenue, viniendo del área del baño trasero, como si alguien hubiera encendido un incienso en el lugar equivocado. Caminé por el pasillo con una compostura forzada, no porque estuviera tranquila, sino para mantener la apariencia de normalidad. Escuché la respiración ahogada de un pasajero, seguida de un susurro que golpeó mi oído como una aguja. «¿Hueles eso? Huele a quemado». Una niña comenzó a llorar antes que nadie, un sollozo corto, y su madre la abrazó con fuerza. El vecino se giró para mirar. Un hombre comenzó a levantarse, medio cuerpo fuera de su asiento, pero levanté mi palma de inmediato, la única señal que usamos. «Siéntese, por favor. Permanezcan sentados», dije con la voz más firme que una persona con miedo a morir podría tener. «Mantengan los cinturones abrochados en todo momento». La palabra humo era un incendio cerebral. Algunas personas comenzaron a llamar a alguien, incluso con la señal débil. Algunas rezaban, otras sostenían las manos de extraños como si fueran el último pilar de sus vidas. Un pasajero intentó ir hacia la puerta de emergencia. Vi en sus ojos no terquedad, sino puro terror animal. «Necesito salir, no puedo respirar», gritó. Emma se adelantó, temblando pero firme como un poste. «Siéntese, por favor. Estamos seguros. Aterrizaremos pronto». El hombre la empujó levemente, lo suficiente para hacerla retroceder un paso. Supe entonces que si permitía que la agitación de una persona se extendiera, todo el avión se rompería como vidrio. Caminé hacia él, ni rápido ni lento,
quedando a una distancia donde pudiera ver mis ojos claramente. Hablé despacio, sílaba por sílaba, como si estuviera hablando con un niño que se ahoga. Escúcheme, lo único que puede ayudarlo ahora es sentarse, porque si usted se cae o golpea a alguien, otra persona se lastimará y perderemos tiempo. Vamos a aterrizar en pocos minutos. Ayude a todos sentándose. Él respiró hondo, el sudor corriendo por su frente, y luego se sentó lentamente, como si se rindiera a una verdad más grande que él. No lo vencí a él, vencí el segundo más peligroso. Las luces de la cabina cambiaron a un rojo débil de emergencia, parpadeando como un corazón alertando. No estamos en un vuelo normal. La voz del comandante resonó de nuevo, tratando de sonar tranquila, pero escuché la tensión oculta detrás de la cortesía. Estamos iniciando la aproximación para el aterrizaje de emergencia. Sigan rigurosamente las instrucciones de la tripulación. Algunos gritaron, «Dios mío», otros llamaron a sus madres, y algunos se quedaron totalmente quietos. El silencio más aterrador, porque las personas más silenciosas generalmente se están despidiendo de la vida en sus corazones. Comencé la etapa que nadie quiere iniciar, pero que todos deben ejecutar automáticamente. Brace position. Bajar la cabeza para protegerla del impacto. Frente en las rodillas, manos protegiendo la nuca. Caminé por los pasillos, verificando cinturones, asientos, objetos sueltos que pudieran volar. Todo parecía mecánico, pero en mi corazón estaba catalogando los rostros uno por uno, con la esperanza de que no fuera la última vez. Emma me miró. Sus ojos tenían la única pregunta que no se atrevía a hacer. «¿Vamos a sobrevivir?» No respondí con palabras. Apreté su mano con fuerza. Una vez, la única señal que podía dar sin mentir. Haremos nuestro mejor esfuerzo. El tiempo en el aire se arrastraba, dolorosamente lento. Los 15 minutos que el comandante mencionó parecieron una vida entera. Escuché el vómito de alguien, el ahogo de un niño, la respiración pesada de un anciano. Quería gritar también, pero tenía que ser el borde de este mundo, para que los otros se aferraran. Entonces, escuché el sonido que me hizo saber que estábamos llegando a tierra. El cambio en el sonido, el ajuste de la potencia del motor, la vibración fina aumentando. La presión en los oídos aumentó. Todos parecían saberlo sin que nadie necesitara decirlo. Este es el momento final. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad allá abajo, distantes como un mar de estrellas intocable. Pensé en lo que había pensado sobre México, con la mente de alguien tomando café en París, juzgando por noticias y clichés. Creía que la velocidad de algunos países era caos y la lentitud de otros era orden. Pero en el segundo en que el humo estaba frente a mí, solo había una verdad. Cualquier país que nos recibiera era un país que estaba poniendo la vida de extraños sobre sus hombros, sin preguntar quiénes éramos. La voz del comandante llegó de nuevo, aún más corta. 3 minutos. 3 minutos son lo suficientemente cortos para agotar una oración y lo suficientemente largos para ver visiones de la colisión. Caminé hacia el medio de la cabina para que todos me vieran y grité con claridad. Todos manténganla por brace position, no levanten la cabeza, escúchenme. Hubo un llanto repentino, como si estuvieran esperando solo la orden final para desmoronarse. Una mujer gritó el nombre de su esposo. Abrazó a su hijo con tanta fuerza que el niño luchaba por respirar. Me arrodillé a su lado y le dije, rápido pero no severamente. Puede abrazarlo, sí, pero deje espacio para que su hijo respire. Así, muy bien. La verdad que los pasajeros nunca ven es que en una emergencia, la tripulación no solo lucha contra el fuego, luchamos contra el amor que se transforma en pánico. Amar demasiado puede hacer que las personas se lastimen sin querer. La aeronave tembló violentamente, y un vaso de agua en una mesa pequeña voló, un grito seguido de otros 10, como una burbuja de miedo estallando. Me oí a mí misma repitiendo en mi mente como un mantra. Siéntate, abrocha, agáchate, respira. Siéntate, abrocha, agáchate. Y entonces, el cambio que no esperaba sucedió. Una voz de la torre de control llegó por el altavoz, no en español, que no entendía, sino en un inglés extrañamente claro, corto y firme. Runway secured. Emergency vehicles in position. You are clear to land. Era todo, pocas palabras, pero fue como si alguien hubiera puesto una mano en mi hombro y dicho, hay gente esperándote. No sabía qué habían preparado allá abajo, cuántos camiones de bomberos, cuántas ambulancias,
No sabía si sería rápido o lento, pero sentí el peso de la preparación a través de esa voz, y por primera vez en esa noche interminable, sentí que no estábamos cayendo al vacío, estábamos siendo recibidos de vuelta a tierra. Estábamos a punto de tocar el suelo, aún no el impacto final, pero la vibración anunciaba que los próximos segundos serían el veredicto de todo. Bajé la cabeza como todos, manos agarrando la nuca, y en el segundo en que el mundo entero se precipitaba contra el suelo, pensé una única frase, no una oración, no una maldición, no odio ni desprecio, sino la verdad más profunda. Si sobrevivimos, nunca más juzgaré a un país a la distancia. El impacto llegó en un parpadeo, como si el mundo entero se golpeara la cabeza contra el suelo. Los gritos se mezclaron con el sonido de las ruedas raspando la pista, un ruido largo que parecía arrastrar mi corazón por el asfalto en llamas. Muchos pasajeros llamaron a Dios. Algunos niños lloraban hasta que su voz fallaba. Mantuve la cabeza baja, agarrando mi nuca con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces, escuché el sonido que nunca me hizo tan feliz en la vida. El motor desacelerando, los frenos chirriando y luego el silencio. Un silencio que hizo que todos a bordo contuvieran la respiración por un instante, con miedo de que respirar demasiado fuerte hiciera que la realidad se desmoronara de nuevo. Entonces, la voz del comandante resonó, clara, terminando la frase con un peso que me quitó una montaña de encima. Hemos aterrizado, todos están con nosotros. Por favor, esperen las instrucciones de la tripulación. Levanté la cabeza por primera vez. Mis mejillas estaban mojadas. Ni siquiera sabía cuándo había comenzado a llorar. Me puse de pie, tratando de mantener el equilibrio. Mis piernas temblaban como si fueran a traicionarme, pero tenía que ser la primera en ponerme de pie para que los demás creyeran que también podían hacerlo. Todos permanezcan sentados por ahora. No tomen sus pertenencias, no se levanten al mismo tiempo. La conmoción ahora podría convertirse en un desastre después de haber sobrevivido. Las luces rojas aún parpadeaban, el humo aún estaba allí, fino, pero lo que cambió fue el sonido exterior. El sonido de las sirenas, no un sonido, sino una flota, viniendo de todas las direcciones simultáneamente, como si la ciudad entera estuviera respirando por nosotros. Caminé hacia la puerta delantera y al mirar por la ventana, mi corazón se apretó de nuevo. No de miedo, sino de incredulidad. Los camiones de bomberos estaban alineados como un muro rojo, ambulancias de la Cruz Roja paradas con un espaciado exacto, coches de policía, luces brillando intensamente, personas con trajes de protección corriendo en líneas rectas. Nadie chocaba, nadie gritaba órdenes duplicadas, nadie se quedaba mirando sin hacer nada. Todos parecían conocer su papel incluso antes de que nuestro avión tocara el suelo. La puerta de la aeronave se abrió. El aire fresco y delgado de la Ciudad de México invadió, un aire del que solía quejarme por ser seco, pero que esa noche era la respiración del mundo devolviéndonos. Inmediatamente, tan pronto como la puerta se abrió, el primer equipo de rescate subió rápidamente. Un hombre con uniforme de bombero me miró a través de su máscara. Habló un inglés corto y claro, como una orden que cortaba toda la confusión. Chief Purser, Injured and Smoke Spread Locations. Dudé solo un segundo, no porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba acostumbrada a una velocidad tan fundamentada. No estaba preguntando para cumplir un ritual. Estaba preguntando para usar la información en ese preciso momento. Área del baño trasero. Humo fino más presente. Pánico anterior, un pasajero se desmayó. Un anciano con dificultad para respirar. Yo, rodilla levemente herida, respondí lo más rápido posible. Él solo asintió una vez y pasó la señal sin necesidad de gritar. Un equipo corrió hacia la parte trasera, otro organizó el pasillo, un equipo médico entró con camillas y una bolsa de DEA, que reconocí al instante. La palabra sistema en mi cabeza antes significaba frialdad, pero lo que vi ahora no era frío, era preciso, y esa precisión era una forma de misericordia. Comenzamos la evacuación en grupos, primero niños, luego ancianos. Los rescatistas mexicanos no empujaban, no competían, no daban órdenes redundantes, esperaban su momento, como si bailaran juntos. Yo dictaba el ritmo en la cabina, ellos dictaban el ritmo fuera de la aeronave, y los dos ritmos encajaron perfectamente, de forma sorprendente. El primer pasajero se deslizó por el tobogán de emergencia. El grito cambió del terror al sollozo de alivio. Algunos,
Al llegar al suelo de la pista, se sentaron como si sus piernas no tuvieran fuerza. Otros se abrazaron fuerte, como si acabaran de ser devueltos de la muerte. Un niño me agarró el brazo con fuerza antes de deslizarse, preguntando con lágrimas: ¿Vamos a sobrevivir, señora Eliane? Sonreí, aunque mi garganta estaba dolorida. Sí, ve, niño valiente. Me giré y vi a un anciano agarrándose el pecho, sin aire, pálido como el papel. Tan pronto como me acerqué, el equipo médico llegó antes que yo. Se agacharon al nivel del paciente, hablando despacio, con voces suaves. Respire conmigo, despacio, eso, muy bien. Y de repente, otro pasajero se desplomó en el suelo con un golpe sordo, como si le hubiera cortado la respiración a toda la cabina. Todo sucedió rápido, pero lo aterrador fue que no hubo caos posterior. Un médico llamó a otro, otro abrió el DEA, otro revisó el pulso, otro despejó el espacio. Los rescatistas formaron un círculo, impidiendo que otros pasajeros se acercaran. Nadie gritó más de lo necesario, nadie estaba escenificando el heroísmo. El DEA emitió su voz en inglés. Analyzing, do not touch the patient. Me quedé paralizada, congelada. El recuerdo de hace 10 minutos aún estaba fresco. Acabábamos de sobrevivir. ¿Cómo podía la muerte robar a otra persona frente a nosotros? Clear, un sonido seco. El pecho del pasajero se levantó 1, 2 veces. No supe el tiempo exacto, pero en mi percepción se estiró al máximo hasta que escuché el sonido que hizo que mi corazón volviera a su lugar. Recuperó el pulso, señorita. Las personas alrededor sollozaron al unísono, como una sola voz. Una madre se cubrió la boca, llorando. Algunos niños miraron la escena y se quedaron quietos. El tipo de silencio que te hace crecer un año en un minuto. El equipo médico levantó al paciente gentilmente en la camilla. A pesar de la prisa, no fueron rudos. Su velocidad no pisoteó la humanidad. Era una velocidad que salvaba vidas mientras preservaba la dignidad. Comencé a evacuar a los auxiliares de vuelo por último, pero al destino le gusta jugar con quienes intentan controlarlo todo. Mi pie tropezó en el umbral de la puerta, mi rodilla golpeó el escalón. El dolor subió a mi cerebro como un choque eléctrico, pero apreté los dientes para no gritar, para no asustar a los demás. Bajé por la rampa. Inmediatamente, el mismo rescatista estaba allí. No preguntó de nuevo, no perdió tiempo. Solo dijo suavemente, como si calmara a un niño: «No se preocupe, yo la ayudo». Y me levantó con firmeza, como si no fuera un peso muerto que necesitaba arrastrar, sino alguien a quien también necesitaba salvar. Me congelé de sorpresa, olvidando respirar. «¿Puedo caminar? Usted ya hizo suficiente hoy, señora», respondió secamente. Esa frase agrietó el muro de mi corazón con un sonido audible. Me llevaron a una camilla. Me colocaron dentro de una ambulancia. El sonido afuera todavía era alto, pero adentro reinaba una calma extraña. Una paramédica tomó mi mano y habló un inglés con un acento mexicano imperfecto, pero con un significado perfecto. «Ya está a salvo. Respire». Miré por la ventana, viendo el aeropuerto de la Ciudad de México brillando como una ciudad. Los coches todavía se movían ordenadamente, la gente todavía corría, pero no había confusión a pesar de ser una crisis. Y en ese instante sentí vergüenza, la más profunda vergüenza de mis prejuicios. Creía que el mundo moderno era solo velocidad y frialdad, pero esta noche, la Ciudad de México me enseñó que la verdadera velocidad puede ser la responsabilidad que corre para alcanzar a las personas antes de que se apaguen. Bajé la cabeza en la ambulancia, sin querer que nadie me oyera, pero las palabras se escaparon. «Gracias», y esta vez no me odié por decirlo. La ambulancia salió disparada del área del aeropuerto como un cohete, pero por dentro era extrañamente pacífica. La sirena sonaba afuera, pero dentro de ese espacio confinado solo estaba mi respiración y la voz baja de la técnica de rescate sentada al lado de la camilla. «¿Se siente mareada? ¿Necesita agua?». Su voz no era la de alguien cumpliendo un deber, era la voz de alguien que realmente no quería que sintiera más miedo. Asentí, mis rodillas doliendo en cada curva del vehículo, pero lo que más dolía era mi corazón, todavía temblando con la imagen de la persona cayendo en la pista, casi perdiendo la vida y siendo traída de vuelta a tiempo. Intenté preguntar sobre lo que nosotros, los franceses, siempre preguntamos primero: la lógica que creemos que es la verdad del mundo. Y el seguro, los costos. Ella me miró como si quisiera sonreír, pero no pudo del todo por estar aún ocupada.
Primero cuide su salud, señora. Las finanzas las resolvemos después. Esa respuesta fue como un nudo en mi garganta, silenciándome, no porque me reprendiera, sino porque hizo que mis viejas razones parecieran patéticamente pequeñas. Creía que el orden requería indiferencia, pero esa simple frase decía que un buen sistema puede crear más espacio para la humanidad, no menos. Cuando las puertas de emergencia del hospital se abrieron, la luz blanca me deslumbró. El olor a desinfectante, guantes de látex y el sonido de las ruedas de la camilla deslizándose rápidamente, todo se mezcló como si me hubieran transferido de un campo de batalla a un centro de comando médico. 2 personas esperaban, una con una carpeta, otra con una tableta. 3 o 4 enfermeros tomaron el control en una transición suave, sin órdenes altas, sin preguntas repetitivas, solo palabras cortas y suficientes. Presión OK, rodilla derecha adolorida, rayos X primero, analgésico leve. No entendí todo el español, pero entendí su ritmo, el ritmo que decía que cada uno sabía su trabajo y confiaba en el otro al punto de no necesitar hablar mucho. Me empujaron por un pasillo lleno de pacientes, parientes, ancianos, niños pequeños. El ruido existía, claro, era el desorden de la Ciudad de México, pero lo extraño es que en medio de esa multitud todos mantenían la cortesía. Un hombre de mediana edad, empujando un carrito de paciente, se hizo a un lado en cuanto vio mi camilla, haciendo una pequeña inclinación de cabeza como si se disculpara por casi haber chocado. Me quedé en shock. En un lugar donde todos sufren y están preocupados, él todavía se preocupaba por la consideración hacia el otro. Una joven enfermera se acercó a la camilla. Hablaba poco inglés, pero sus ojos hablaban por ella. ¿Está asustada? Quería responder que no, que soy una jefa de cabina, que he pasado por mucho, pero la verdad es que estaba aterrorizada, casi desmoronándome en el avión. Así que dije la primera verdad sin máscara. Todavía estoy temblando. Ella asintió levemente y posó su mano en mi espalda, un toque breve pero firme. Está bien, la gente puede tener miedo. Y entonces mis lágrimas vinieron de nuevo. No eran lágrimas de quien sobrevivió al vuelo, sino lágrimas de quien fue autorizada a ser humana. Los rayos X salieron demasiado rápido. Un médico, de unos 40 años, entró con la tableta, mostrando los huesos de mi rodilla. Explicó despacio, como un profesor, no como un comandante. El hueso no está roto, pero está inflamado. Necesita descansar, no forzarlo. Intenté insistir sobre París, el deber, la agenda, el profesionalismo. Él sacudió la cabeza, la voz más firme que antes. Primero cuide su recuperación, después regrese. Pregunté de nuevo sobre la documentación, el seguro, mi viejo hábito arraigado. El médico suspiró levemente y dijo la frase que guardaría para toda la vida. Aquí, primero la ayudamos a sanar. El equipo se encarga del dinero después. Escuché claramente la palabra ayudamos. No era servicio, no era proceso, sino ayudar en el sentido humano. Ayudar a un ser humano. Me trasladaron a una habitación. Había varias camas con pacientes mexicanos ya instalados. Algunos parecían cansados, otros con dolor, pero cuando me empujaron, una señora mayor se giró y le dijo algo a su hija. Me sonrió, una sonrisa mexicana que parecía decir: entra y quédate con nosotros, querida. La hija tomó su celular y usó una aplicación de traducción, hablando un inglés extraño pero sincero. Mi madre dice que está sola, lejos de casa. Si necesita algo, puede decirnos. Asentí, mis manos temblando de nuevo, pero esta vez no por miedo a morir, sino por la incomodidad ante la misericordia incondicional. Esa noche llegó la comida, una bandeja con arroz, sopa de tortilla, verduras guisadas y fruta. Dudé, pues no sabía el sabor ni cómo comer con cubiertos diferentes a los de casa. La misma señora rió suavemente y me entregó un tenedor, señalando qué comer con qué. Habló un español rápido, pero la hija tradujo. Dice que coma para tener fuerza y mejorar pronto. Mordí el primer bocado. El sabor no era fuerte ni empalagoso, sino reconfortante, como una comida hecha para no ofender al enfermo. Pensé en los hospitales europeos, donde todo es procesal, pero frecuentemente olvidan la sensación del paciente. En medio de la noche, desperté de una pesadilla, la imagen del humo, las luces rojas, los pasajeros gritando. Busqué aire como si todavía estuviera en el avión y accidentalmente apreté el botón de llamada de la enfermera. Sentí culpa,
pensando que la habría molestado, pero en menos de un minuto ella estaba allí. No parecía irritada. Se sentó al lado de la cama. ¿Pesadilla? Solo asentí, incapaz de hablar. Me ofreció agua y dijo despacio: ya está a salvo. Está aquí, segura. La palabra segura esa noche no era porque hubiera cámaras, ni policía, ni porque el sistema hospitalario fuera bueno, sino porque la persona frente a mí realmente deseaba mi seguridad. Acostada, mirando al techo, comencé a entender algo que nunca había comprendido antes. La velocidad de México en la noche de la crisis no era una velocidad para mostrar eficiencia, era la velocidad de la empatía. Su cultura no decía no dejes que el sistema falle, decía no dejes que nadie sufra por nuestra causa. Y cuando eso se combinaba con un sistema preparado, se convertía en una fuerza que realmente salvaba vidas. Antes de dormir, tomé mi celular y escribí un mensaje a mis colegas en París. No era un informe ni una excusa, sino una confesión. Estuve equivocada todo el tiempo. Un sistema no necesita ser desalmado. Hoy vi una bondad que fue lo suficientemente rápida para alcanzar la vida de las personas. Dejé el teléfono y por primera vez en días, mi corazón estaba verdaderamente en paz. 2 días después, tras recibir el alta del hospital, me senté en el asiento trasero de un taxi, observando la Ciudad de México deslizarse por la ventana como un río de luces. Las luces de neón, la gente todavía caminando rápido, los coches aún sin detenerse, pero en toda esa velocidad ya no veía la indiferencia, veía la responsabilidad. Veía a la gente apresurándose porque no querían hacer esperar a nadie más de lo necesario. El conductor me miró por el retrovisor. ¿Ya está mejor, señora? Que se mejore. Le sonreí, sabiendo que él nunca imaginaría que esa simple frase me hizo dejar de sentirme una extraña. En el aeropuerto, caminé despacio con mi muleta por el bullicioso vestíbulo y me detuve a observar a los empleados que trabajaban, todavía silenciosos, educados, organizados. Pero ahora veía lo que antes no veía, la mirada que verificaba si alguien necesitaba ayuda. Antes de embarcar tomé mi teléfono y escribí un mensaje corto y sin adornos. Pensaba que México solo tenía pasión. Hoy sé que el mejor sistema es el que tiene un corazón dentro. Gracias por ayudarme a sobrevivir y por ayudarme a ser humana de nuevo. Dejé el teléfono y miré por la ventana. La pista se extendía hacia adelante, larga como una lección, mucho más vasta que este viaje. Susurré para mí misma en voz baja: gracias, México.